¿Cómo se explica que una casa donde había paz, oración y amor empezara de pronto a llenarse de miedo, discusiones y angustia? Acompáñame hoy en esta historia, donde lo que parecía un recuerdo inofensivo terminó trayendo consigo algo que no venía de Dios. La casa de Samira y Elian estaba llena de paz. No era una casa lujosa, pero sí de esas donde se siente el amor, la fe y la calma. Apenas uno cruza la puerta. Les gustaba viajar, construir recuerdos y volver con pequeños tesoros para adornar su hogar. A Samira, sobre todo, le fascinaban los objetos antiguos, porque siempre sentía que escondían una historia. Lo que nunca imaginó fue que uno de esos recuerdos también podía traer consigo algo que no venía de Dios. Tenía 42 años. El cabello oscuro cayéndole a veces sobre un hombro con una elegancia que no parecía planeada, y una forma de mirar las cosas que hacía que incluso lo viejo pareciera nuevo frente a sus ojos. No coleccionaba por vanidad ni por moda. Coleccionaba porque sentía que el mundo moderno, con toda su prisa, había perdido la costumbre de detenerse a escuchar lo que aún guardan los silencios. Elian, en cambio, era distinto. No tenía el mismo interés por los objetos antiguos, pero amaba ver a Samira feliz. Le gustaba acompañarla a ferias, mercados, tiendas escondidas entre callejones, pequeños anticuarios que olían a madera, a barniz, a polvo y a tiempo. Mientras ella se quedaba observando una lámpara o acariciando con la yema de los dedos una superficie gastada, él sonreía desde algún rincón, con esa paciencia amable que solo tienen quienes ya entendieron que amar a alguien también significa aprender a amar aquello que enciende su corazón. Llevaban algo más de un año de casados, aunque por la forma en que se miraban, parecía que todavía vivían en una especie de gratitud reciente. Ambos habían tenido una vida antes de encontrarse. No eran adolescentes descubriendo el amor, eran dos adultos que habían aprendido, después de muchas vueltas, que las bendiciones más profundas no siempre llegan temprano, pero cuando llegan, traen una paz distinta, una paz más seria, más consciente, más agradecida. A los dos los unía también la fe. Creían en Dios sin escándalo, sin alarde, sin necesidad de convertir cada conversación en un sermón. Oraban juntos algunas noches. Daban gracias antes de comer cuando recordaban hacerlo. Iban a la iglesia con sencillez. Y en más de una ocasión, cuando atravesaron momentos difíciles antes de casarse, ambos sintieron que fue la mano de Dios la que los sostuvo hasta el día en que pudieron llamarse hogar el uno para el otro. Por eso quizá su casa tenía algo tan sereno, porque la paz, cuando se cultiva con humildad, se pega a las paredes. Y también por eso, cuando esa paz empieza a retirarse, aunque sea poco a poco, quienes viven dentro lo notan antes que nadie. Antes de seguir con esta historia, me encantará leerte en los comentarios. Cuéntame desde qué lugar del mundo me escuchas hoy. Pero en ese tiempo todavía no había señales de nada. La vida de Samira y Elian avanzaba con la armonía sencilla de lo cotidiano bien cuidado. Él tenía un trabajo estable. Ella se ocupaba de algunos proyectos desde casa, organizaba espacios, restauraba objetos pequeños y llevaba con esmero el ritmo del hogar. Los fines de semana, cuando podían, salían a conocer algún pueblo, alguna feria artesanal, alguna ciudad cercana donde todavía existieran tiendas antiguas medio escondidas entre cafeterías y calles de adoquines. Fue en uno de esos viajes donde comenzó todo. Habían ido al sur, a un pueblo viejo rodeado de árboles altos, con neblina suave en las mañanas y casas de techos inclinados, donde los comercios parecían haberse quedado detenidos en otra época. No, era uno de esos lugares que a Samira le encantaban porque no intentaban parecer antiguos. Simplemente lo eran. El tiempo no estaba allí puesto como decoración. Estaba metido en las bisagras, en los pisos, en los escaparates, en los letreros pintados a mano, en el sonido mismo con que se abrían las puertas. Esa tarde, caminaban por una calle angosta, cuando Samira vio una tienda pequeña que casi pasaba desapercibida. El vidrio del escaparate estaba opacado por los años, y sobre la puerta colgaba una campanilla vieja que tintineó apenas al entrar.
Dentro olía a madera envejecida, a tela guardada y a cera. Había de todo un poco: espejos antiguos, candelabros, marcos de fotos, rosarios, cofres pequeños, estampas, platos, muñecos de madera, losas desparejadas, relojes detenidos. Samira avanzó despacio, como si entrara a una habitación donde alguien dormía. Siempre miraba así las cosas viejas, con una mezcla de respeto y fascinación, como si temiera despertarlas. Fue al fondo del local donde encontró las muñecas. Estaban sentadas sobre una repisa baja, una junto a la otra, con vestidos antiguos, no encajes amarillentos y ese tipo de expresión serena que tienen las figuras hechas para parecer inocentes. Una de ellas tenía el rostro apenas agrietado cerca de una mejilla. La otra, más pequeña, llevaba colgando del cuello una cruz gastada, de esas donde iba incrustada la figura de Jesús. Samira se inclinó un poco para verla mejor. La cruz estaba visiblemente envejecida. No se trataba de una pieza fina ni costosa, pero tenía algo que llamaba la atención. La madera, o el material del que estuviera hecha, había sido devorado en algunas partes por el tiempo. El contorno aún era reconocible, la cabeza, el torso. Pero los detalles de la figura estaban extrañamente borrados. Las manos casi no se distinguían, los pies tampoco. Los estigmas no eran visibles. Era como si el paso de los años hubiera dejado la imagen incompleta. Samira la miró largo rato. «Qué pena que esté tan desgastada», murmuró. Elian se acercó por detrás y observó también. «A ti te gustan así», le dijo con media sonrisa. «Mientras más historia tienen, más te llaman». Samira sonrió apenas, pero no apartó la vista. «Y antes de seguir con esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez un objeto, un lugar o una situación te dio una mala sensación sin saber por qué? Cuéntamelo, me encantará leerte». Había algo en esa pequeña cruz que le producía ternura y extrañeza al mismo tiempo. Le gustaba que fuera una imagen cristiana. Le gustaba pensar que había pasado por otras manos creyentes, por otras casas donde quizá también se había orado. Sin embargo, una sensación sutil, casi imposible de explicar, le rozó por dentro cuando volvió a mirar la figura incompleta. Fue un instante breve, apenas una incomodidad tan pequeña que resultaba fácil ignorarla, y la ignoró, porque no todo lo que incomoda se escucha. A veces el corazón avisa, pero la mente lo traduce como cansancio, como imaginación, como exceso de sensibilidad. Y muchas puertas no se abren de golpe. Se abren precisamente en el momento en que uno decide no prestar atención a aquello que, sin hacer ruido, intentaba advertirle. Samira pidió ver las muñecas de cerca. La mujer de la tienda se las entregó sin demasiadas palabras. Era una señora delgada, de manos frías y voz opaca, que parecía observar más de lo necesario. Samira pensó que tal vez era solo una de esas personas reservadas que envejecen entre objetos ajenos y terminan pareciéndose un poco al ambiente del lugar. Pagó por las 2 muñecas. También se llevó una pequeña cajita de metal labrado y un marco ovalado con una fotografía ya descolorida que más tarde pensaba reemplazar. Pero las muñecas fueron lo que más feliz la hizo. Las llevó consigo abrazadas con cuidado durante el regreso, imaginando en qué parte del living quedarían mejor. Cuando llegaron a casa, ya comenzaba a anochecer. Elian dejó las maletas cerca del dormitorio mientras Samira, todavía con la emoción del viaje en el cuerpo, fue directo al mueble de cristal del living. Era un mueble hermoso, de madera nogal, con puertas vidriadas y estantes interiores donde ella exhibía algunas de sus piezas favoritas. Abrió con delicadeza, acomodó unos libros antiguos en el nivel inferior y luego colocó las muñecas en el centro del segundo estante, junto a un pequeño reloj sin cuerda y una caja de música cerrada. Retrocedió unos pasos para contemplarlas. La muñeca de la cruz quedó levemente inclinada hacia un lado. Samira la enderezó. Sonrió satisfecha. «Quedaron preciosas», dijo. Elian, que venía entrando con una taza de café para ella, miró el mueble y asintió. «Sí, aunque la más chiquita me da un poco de impresión». Samira soltó una risa suave. «Porque no sabes mirar estas cosas como yo. O porque tú sabes mirar demasiado», respondió él, entregándole la taza.
Ella le dio un beso corto y volvió a mirar las muñecas. En la noche cenaron algo simple, guardaron algunas cosas del viaje y se acostaron más temprano de lo habitual. Afuera soplaba un viento leve. La casa parecía, como siempre, recogida dentro de sí misma, quieta, amable, protegida. El primer sueño llegó 3 noches después. Samira se vio caminando por un lugar blanco, no de un blanco luminoso, sino de ese blanco apagado que tienen los espacios sin tiempo. No había paredes visibles, pero había una sensación de encierro. No había muebles, ni puertas, ni ventanas. Solo una claridad plana, silenciosa, donde incluso el aire parecía suspendido. Al fondo distinguió una figura. No supo si era un hombre, un ángel, o solo una presencia con forma humana. Estaba quieta, alta, envuelta en algo parecido a una luz tenue. No una luz cálida, sino una claridad suave que impedía ver con precisión. Samira no sintió miedo. Al contrario, sintió una extraña calma, como si aquello no fuera amenazante, sino familiar. La figura no habló, solo la observó. Samira despertó unos segundos después con el corazón sereno, aunque una sensación rara seguía adherida a su pecho. Miró a su lado. Elian dormía profundamente. El reloj marcaba las 3:11 de la madrugada. Cerró los ojos otra vez y trató de volver a dormirse. En la mañana casi había olvidado el sueño. Pero al pasar frente al mueble de cristal, mientras abría las cortinas del living, algo le hizo volver la vista hacia las muñecas. La pequeña, la de la cruz, parecía mirar hacia la puerta. Samira se quedó quieta solo un instante. Luego sonrió con vergüenza de sí misma y siguió con su mañana. Ese día, el aire en la casa estuvo normal. La luz entró suave por las ventanas. Preparó el almuerzo, habló con una amiga por teléfono, regó las plantas del patio y ordenó algunas cosas pendientes. Pero en la tarde, cuando fue a abrir el mueble para limpiar un poco el polvo sobre uno de los estantes, notó un olor extraño. No era fuerte, no era tan claro como para describirlo con exactitud. Era algo entre humedad guardada y flores viejas, un aroma leve y pasajero, de esos que aparecen por un segundo, y luego desaparecen antes de que uno pueda decidir si realmente lo sintió. Samira revisó el interior del mueble. No encontró nada raro. Cerró la puerta de vidrio y siguió con lo suyo. Esa noche no dijo nada. Cenaron como de costumbre, conversaron un rato en la cama y se dispusieron a dormir. Ambos estaban agotados. El segundo sueño ocurrió 2 días después. Otra vez estaba en aquel espacio blanquecino y silencioso. Pero esta vez la figura se encontraba más cerca. Samira podía notar mejor su presencia, aunque seguía sin distinguirle bien el rostro. Quiso observar sus manos, pero la claridad que la envolvía se lo impedía. Quiso bajar la vista hacia sus pies, pero algo en el sueño le impedía completar esa imagen. La figura inclinó levemente la cabeza. Entonces Samira oyó una voz. No una voz fuerte ni dura, sino más bien un susurro. Pero no venía exactamente de la boca de la figura. Era como si sonara en el aire o dentro del mismo sueño. Le dijo algo. Samira no logró entender qué. Despertó con una sensación más incómoda que la vez anterior. No de miedo, todavía no, más bien de inquietud. Como cuando alguien recuerda una frase importante y no consigue traerla de vuelta completa. Durante el desayuno, Elian notó que ella estaba más callada. ¿Dormiste mal? Samira dudó un segundo antes de responder. He tenido un par de sueños raros. ¿Feos? Ella pensó en la figura blanca, en la voz suave, en la calma extraña. No sé, raros, no feos. Seguro es por el viaje. A veces queda sensible después de tantos días afuera. Samira asintió. Quería creer eso. De hecho, lo creyó, porque casi siempre la explicación más tranquila es la que uno prefiere tomar primero. Nadie quiere pensar, al comienzo, que detrás de lo raro puede haber algo más profundo que el cansancio. Sin embargo, aquella tarde, mientras limpiaba la cocina, volvió a sentir el olor. Esta vez más cerca del living. No era constante. Venía y se iba. Un momento estaba ahí.
Al siguiente, no. Miró alrededor, abrió una ventana, revisó si algo se había humedecido en algún rincón. Nada. Al anochecer, cuando Elian regresó del trabajo, la encontró de pie frente al mueble de cristal. ¿Qué haces? No sé por qué siento como si aquí oliera raro. Él se acercó, abrió una de las puertas y aspiró el aire. Yo no siento nada. Samira sonrió un poco, tratando de restarle importancia. Debe ser idea mía, pero ya no estaba tan segura. Los días siguientes trajeron pequeños cambios difíciles de explicar. La ruda de la entrada, que siempre había resistido el frío y el descuido de los días más ocupados, comenzó a perder color. Sus hojas se inclinaron hacia abajo. El borde de algunas se puso seco. Samira pensó que necesitaba más sol. La movió un poco. Le cambió el agua. Le habló incluso, como a veces hacen quienes aman las plantas y creen, con cierta razón, que toda vida responde a la atención. Pero no mejoró. También comenzó a ocurrir algo con la oración, no de una forma evidente. No era que Samira hubiera dejado de creer. No era que de pronto quisiera alejarse de Dios. No. Era algo más sutil y por eso más peligroso. Cuando intentaba orar en la noche, se distraía con facilidad. Sentía cansancio. Empezaba una oración y la mente se le vaciaba. Ana abría la Biblia y a los pocos minutos, una pesadez extraña la invadía. Terminaba cerrándola con la idea de leer mañana, con más calma. Y el mañana llegaba igual. Hay alejamientos que no empiezan con rebeldía, sino con agotamiento. No comienzan con una negación, sino con una demora. No arrancan de golpe la lámpara del alma. Simplemente van bajando su intensidad hasta que uno casi no nota en qué momento la habitación se volvió más oscura. Una semana después del viaje, Samira tuvo el tercer sueño. Esta vez la figura estaba tan cerca que ella sintió su presencia frente a sí, como si compartieran el mismo aire. Ya no estaba quieta al fondo, sino a pocos pasos. La claridad que la rodeaba seguía impidiendo ver completamente sus rasgos. El rostro permanecía velado. Las manos no se distinguían, los pies tampoco. La voz habló con total claridad. No temas, he venido a cuidarte. Samira sintió, dentro del sueño, una emoción tan dulce que casi le dieron ganas de llorar. No miedo, ni rechazo, algo parecido al consuelo. La figura añadió: has abierto un lugar para mí. Cuando despertó, tenía lágrimas secas en el borde de los ojos. Se sentó en la cama y permaneció inmóvil. El corazón le latía rápido, no por susto, sino por una mezcla confusa de impresión y extraña ternura. Durante unos instantes, pensó incluso que podía tratarse de un sueño espiritual, de esos que algunas personas interpretan como consuelo o anuncio. Pero luego miró la puerta del dormitorio entreabierta. El pasillo estaba oscuro. Al fondo, apenas visible, estaba el living, y por alguna razón que no supo explicar, no quiso salir de la habitación hasta que amaneciera. A partir de esa mañana, la casa comenzó a sentirse diferente. No era algo que pudiera mostrarse con una fotografía. No era una grieta en la pared ni un ruido innegable. Era una alteración más íntima, como si el aire se hubiera vuelto más pesado en ciertos rincones. Como si el silencio hubiera cambiado de textura. Como si algunas habitaciones conservaran una sombra aunque estuvieran iluminadas. Samira empezó a encender más luces de las necesarias al atardecer. Dejó de pasar con tranquilidad frente al mueble de cristal. A veces, cuando estaba sola, tenía la impresión de que algo la observaba desde el living. No miraba de inmediato. Permanecía unos segundos inmóvil, fingiendo que seguía con lo suyo. Después volvía la cabeza rápidamente. Nunca veía nada. Y sin embargo, la sensación quedaba. Elian tardó más que Samira en notar que algo estaba cambiando dentro de la casa. Pero aún él, que siempre había sido más práctico y menos dado a imaginar cosas, comenzó a sentir que una inquietud extraña se había instalado entre las paredes. No era algo que pudiera señalarse con facilidad. No había un ruido concreto, ni una amenaza visible, ni un hecho tan evidente que pudiera contarse de forma simple. Era más bien una alteración silenciosa, como si la paz de antes hubiera comenzado a retirarse sin hacer escándalo, dejando en su lugar una tensión fina,
casi imperceptible al principio, pero imposible de ignorar con el paso de los días. Samira fue la primera en quebrarse por dentro. Se mostraba irritable por detalles mínimos. Respondía con un tono que no era suyo. A veces miraba a Elian con una frialdad que enseguida parecía dolerle, como si no entendiera de dónde había salido esa dureza. Discutieron por cosas absurdas. Una puerta mal cerrada, una compra olvidada, una cuenta pagada fuera de plazo. Asuntos pequeños, sin importancia real, pero que en ellos sonaban más grandes de lo que eran, como si cada contratiempo trajera detrás algo acumulado, algo oscuro, algo que buscaba una rendija por donde hacerse sentir. Una noche, mientras apagaba la luz de la cocina, Elian la observó en silencio unos segundos antes de hablar. «No sé qué te pasa últimamente», dijo con calma, intentando no sonar acusador. «Siento que cualquier cosa te molesta». Samira bajó la vista. Quiso decirle que también ella se sentía extraña, que había momentos en que no se reconocía, que a veces una sombra sin nombre le pasaba por dentro y le alteraba hasta las emociones más simples. Pero no encontró palabras, y lo peor era precisamente eso: no poder explicar lo que ni siquiera entendía. Había días en que amanecía con una especie de neblina en el ánimo. Le costaba concentrarse. Iba a la cocina por un vaso de agua y al llegar olvidaba para qué había entrado. Ponía a hervir agua y se quedaba inmóvil mirando un punto fijo de la pared. Empezaba a ordenar una repisa y terminaba sentada, en silencio, con las manos sobre las piernas, como si algo le hubiera absorbido de pronto el impulso. No era tristeza. La tristeza tiene rostro. Uno sabe cuándo está triste. Lo suyo era distinto. Era una fatiga del alma, una sensación de opresión suave pero constante, una inquietud sin causa precisa, y por eso mismo mucho más difícil de combatir. Lo más extraño ocurría cada vez que pasaba frente al mueble de cristal, donde había colocado las muñecas antiguas. A veces sentía la necesidad irracional de no mirarlas, como si desviar la vista pudiera evitarle algo. Otras veces sucedía lo contrario. Algo dentro de ella la empujaba a detenerse, abrir la puerta vidriada y observarlas durante largos segundos, con una atención que no parecía del todo voluntaria. En esos momentos el resto de la casa se borraba. Solo quedaban el silencio, el reflejo del vidrio y la quietud inmóvil de aquellas figuras. Fue una tarde gris, mientras afuera caía una llovizna fina, cuando Samira notó por primera vez algo que le erizó la piel. Estaba limpiando el comedor con un paño húmedo, y al girar la cabeza hacia el living, tuvo la impresión fugaz de que la muñeca más pequeña ya no miraba hacia el frente, sino ligeramente hacia la cocina, como si sus ojos opacos siguieran el movimiento de quien pasara cerca. Dejó el paño sobre la mesa y se acercó. Observó con atención. La muñeca seguía donde siempre. Todo parecía normal, y sin embargo, había algo distinto en la inclinación del cuello, en el ángulo de la cabeza, algo tan leve que resultaba imposible probarlo, pero lo bastante raro como para dejarle una incomodidad pegada al pecho. Se reprendió en silencio por dejar volar la imaginación, cerró el mueble con más fuerza de la necesaria y se obligó a seguir con sus cosas. Aquella noche apenas habló durante la cena. Elian intentó distraerla contándole una situación menor del trabajo, una reunión agotadora, un cliente difícil, una equivocación pequeña que al final había logrado resolver. Pero Samira lo escuchaba como desde lejos. Su voz parecía llegarle a través de una pared. Cuando él le preguntó si estaba bien, ella levantó la vista de golpe, como si hubiera vuelto de un lugar muy distante. «Sí, solo estoy cansada». Él asintió, aunque sin convencerse del todo. Más tarde, mientras recogían los platos, el perro del vecino comenzó a ladrar de una forma insistente. El animal, del otro lado, estaba inmóvil, con el cuerpo rígido y la vista clavada en la entrada de su casa. Samira soltó la cortina lentamente. «¿Qué pasa?», preguntó Elian desde la cocina. Ella tardó un instante en responder. «Nada. El perro de enfrente está ladrando raro». «Seguro pasó un gato», contestó él. Ella quiso creerlo, pero esa noche, cuando subieron al dormitorio y apagaron las luces,
El ladrido siguió resonando a lo lejos con la obstinación incómoda de una advertencia que nadie quería interpretar. El cuarto sueño llegó casi al amanecer. Samira volvió a encontrarse en aquella claridad sin paredes, donde la figura aparecía una y otra vez. Solo que esta vez no estaba sola con esa presencia. Detrás de ella, a cierta distancia, percibía algo parecido a una casa. No una casa completa, sino fragmentos. Una puerta, una lámpara, un ventanal, el reflejo de un vidrio conocido. Y entonces comprendió, incluso dentro del sueño, que aquella forma estaba hecha con pedazos de su propio hogar. La figura se mantuvo frente a ella, envuelta en esa luz extraña que no iluminaba de verdad, sino que ocultaba. «Aquí quiero quedarme», dijo la voz. Samira intentó responder. Quiso preguntar quién era, qué quería, por qué aparecía una y otra vez. Pero la garganta no le obedecía. La figura avanzó hacia ella, no caminando exactamente, sino deslizándose dentro de aquella claridad inmóvil. Y mientras se acercaba, Samira volvió a buscar sus manos, sus pies, algún rasgo que le permitiera confiar o rechazar, distinguir o nombrar. Pero seguían velados. La luz no revelaba, escondía. «No temas», dijo otra vez la voz. «He venido a cuidar lo que es tuyo». Cuando despertó, tenía la garganta seca y una presión incómoda en el pecho. Esta vez sí sintió miedo. El pasillo seguía oscuro, y en esa oscuridad creyó distinguir, apenas por un segundo, una silueta alta detenida frente al living. Parpadeó. No había nada. Se cubrió con la manta hasta el cuello, como hacen los niños cuando intuyen que la noche se ha vuelto demasiado grande, y esperó el amanecer con los ojos abiertos. Desde ese momento, los problemas comenzaron a ordenarse dentro de la casa como piezas de algo más concreto. Lo primero fue el dinero. Elian recibió una advertencia en la oficina. La empresa estaba atravesando una reorganización. Algunos cargos serían eliminados, nada estaba decidido todavía, pero convenía prepararse. Intentó quitarle gravedad cuando se lo contó a Samira durante la cena, aunque ella notó la tensión con que dejaba el tenedor sobre el plato. «No significa nada todavía», insistió él. «Puede que no pase nada». Pero 2 días después volvió más callado, y 3 días más tarde llegó con un sobre en la mano que parecía pesarle más que cualquier otro objeto material. Tina lo habían despedido. Cuando Samira lo vio entrar aquella tarde, lo supo antes de que hablara. Elian dejó el sobre la mesa del comedor y soltó el aire lentamente. «Me sacaron». Durante unos segundos, el silencio se volvió tan denso que casi parecía otro cuerpo dentro de la habitación. Samira se acercó, lo abrazó, sintió bajo sus manos la rigidez del esfuerzo con que él trataba de sostenerse. Las semanas siguientes trajeron más desorden. No solo faltaba el trabajo de Elian, faltaba también la armonía que antes parecía sostener hasta los días difíciles. Las cuentas comenzaron a sentirse más pesadas. Aparecieron gastos inesperados. Una falla en el auto, una reparación menor en una tubería, una factura más alta de lo normal. Eran problemas comunes, posibles, incluso lógicos. Pero juntos, uno detrás de otro, daban la impresión de una racha torcida. Como si algo se hubiera puesto de acuerdo para que nada terminara de acomodarse. Y junto al desorden material crecía otro más íntimo, más doloroso. Samira comenzó a sentir un rechazo extraño hacia Elian. El sonido de sus pasos le molestaba. La manera en que dejaba las llaves sobre la consola le parecía brusca. Su forma de preguntarle si estaba bien le sonaba invasiva. A veces, no cuando él se acercaba a abrazarla, ella sentía el impulso involuntario de apartarse. Después se sentía culpable. Lloraba sola en la ducha. Se miraba al espejo con desconcierto y vergüenza. Le pedía a Dios, casi en susurros, que la ayudara a volver a ser quien era. Pero orar se había vuelto difícil. Empezaba una oración y enseguida sentía cansancio, confusión o una resistencia absurda. Abría la Biblia y las palabras parecían quedarse en la superficie, sin alcanzar el lugar donde realmente la necesitaban. Una tarde, mientras ordenaba el dormitorio, encontró el rosario que llevaba semanas sin tocar. Lo tomó entre los dedos y sintió,
por primera vez en muchos días, un deseo sincero de orar. Bajó al living, se sentó en el sofá y comenzó en voz baja. No alcanzó a terminar la primera decena. Un olor agrio, fuerte, como algo viejo encerrado durante demasiado tiempo, invadió de pronto la habitación. El olor parecía venir del mueble de cristal. Se detuvo frente a las puertas vidriadas. La muñeca pequeña seguía inmóvil, con la cruz colgando del cuello. Samira sintió que la piel de los brazos se le erizaba. Dio un paso atrás. El olor desapareció de golpe. Subió al dormitorio sin mirar otra vez el living. Aquella noche, le contó a Elian una parte de lo que ocurría. No habló todavía de la figura en los sueños, ni del rechazo inexplicable que sentía a veces hacia él. Pero sí mencionó los olores, la pesadez, la sensación constante de que algo en la casa había cambiado. Elian escuchó en silencio. ¿Crees que tiene que ver con las muñecas?, preguntó al fin, con cautela. Samira tardó en responder. No lo sé, pero todo comenzó después de traerlas. Él apoyó los codos sobre las rodillas y bajó la vista. Mañana las guardamos en una caja si quieres. La propuesta, que debería haberla aliviado, produjo en Samira una incomodidad instantánea. No, respondió demasiado rápido. Elian levantó la vista. ¿No? Ella tragó saliva. Ni siquiera entendía su propia reacción. Quiero decir, no sé si sea necesario. Quizás solo estoy obsesionándome. Elian no insistió, pero algo en la rapidez de aquella negativa lo inquietó más que la conversación misma. Había sonado como si otra parte de Samira no quisiera desprenderse de esos objetos. La quinta noche llegó el sueño más claro. Samira estaba en el pasillo de su propia casa. Lo reconocía por la lámpara de pared, por el pequeño cuadro ovalado, por el reflejo del piso. Al fondo, en el living, la vitrina estaba abierta. Las muñecas seguían dentro, sentadas una junto a la otra, solo que la más pequeña tenía el rostro alzado, como si mirara directamente hacia la puerta del dormitorio. La figura luminosa estaba de pie junto al mueble. «Ya me han dejado entrar», dijo. La voz seguía siendo suave, pero por primera vez Samira sintió en ella algo distinto. No ternura, sino posesión. Quiso retroceder. No pudo. «No vine a dañarte», continuó la voz. «Vine a quedarme». La figura extendió el brazo. Samira quiso ver la mano. No pudo. Bajó la mirada buscando los pies. Tampoco pudo. Era una forma humana incompleta, envuelta en una apariencia de luz que impedía reconocerla. Y entonces, oyó la frase que le heló el alma. Hay cosas que solo necesitan ser recibidas para pertenecer. Samira despertó gritando. Elian se incorporó de golpe, la sostuvo por los hombros, encendió la lámpara. Ella temblaba, empapada en sudor. «Estaba aquí», susurró. «Sentí que estaba aquí», y por fin le contó su sueño. Cuando terminó, el silencio en el dormitorio fue largo y pesado. «Esto ya no me gusta», dijo él al final con voz firme. «Mañana mismo voy a hablar con el padre Lucio». Padre Lucio era un sacerdote prudente, de voz tranquila, poco dado a exagerar. Quizá por eso, cuando aceptó visitarlo sin demora, Elian sintió una inquietud nueva. Lucio llegó 2 tardes después. Traía una Biblia gastada y una serenidad sobria que no se burlaba de lo que no entendía. Samira le contó casi todo. El sacerdote la escuchó en silencio y luego pidió recorrer la casa. Lo hizo despacio. Pasó por la cocina, el comedor, el dormitorio. Se detuvo un poco más en el pasillo. Finalmente entró al living y dirigió la mirada al mueble de cristal sin que nadie tuviera que indicárselo. «Aquí hay una perturbación», dijo al fin. «Eso lo siento». Samira apretó las manos sobre la falda. «¿Quiere decir que...?» Lucio alzó una mano con suavidad. «Quiero decir que no debemos tomar esto a la ligera. No todo es espiritual, pero tampoco todo puede negarse por comodidad». Esa noche oró en la casa con ellos. Bendijo cada habitación, pidió paz, protección, claridad. Y al llegar frente al mueble, su voz cambió apenas, como si incluso su fe se hubiera puesto en guardia.
Por unos momentos la casa pareció más liviana. Pero antes de irse, a Lucio los miró con gravedad. Hay situaciones en las que la oración pastoral ayuda, pero no resuelve del todo lo que se ha instalado. Conozco a alguien con más experiencia. Quiero pedirle que venga. Aquella noche durmieron un poco mejor. A la mañana siguiente, el mueble de cristal amaneció entreabierto. Samira fue la primera en verlo. Se quedó inmóvil, con una taza entre las manos, mirando la estrecha ranura entre las puertas. Se acercó despacio. El olor agrio volvió, más fuerte que nunca. Miró dentro. Las muñecas seguían sentadas, pero la pequeña había girado apenas el rostro hacia la izquierda, en dirección al pasillo del dormitorio. Samira retrocedió de golpe. Esta vez ya no dudó. Lo que había entrado en su casa no quería solo permanecer, quería ser aceptado. Ese mismo día, Padre Lucio llamó para avisar que el obispo había aceptado ir. Llegaría en 2 días, y durante esas 2 noches, la casa pareció saber que alguien se acercaba a disputarle el lugar a aquello que había querido quedarse. Cuando Nazariel llegó, entró con la serenidad de quien no necesita aparentar autoridad porque ya camina en ella. Recorrió la casa en silencio, observó la ruda seca de la entrada, se detuvo un momento en el pasillo y finalmente fue directo al mueble de cristal, como si algo allí lo hubiera llamado desde antes. Se quedó mirando la muñeca pequeña, a la de la cruz desgastada. Luego se volvió hacia Samira. «Dígame una cosa», preguntó con calma. «¿Ha estado soñando con una figura que al principio le pareció buena?» Samira sintió que el pecho se le cerraba. «Sí. ¿Y hay algo que nunca logra ver con claridad?» Ella tragó saliva. Las manos y los pies. El obispo cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, miró otra vez la cruz incompleta y luego a la pareja. «Hay engaños», dijo en voz baja, «que no entran a una casa mostrando su verdadero rostro. Entran disfrazados de ternura, de belleza, incluso de aparente devoción. Y por eso son más peligrosos, porque el mal rara vez se presenta con violencia al principio. Prefiere que se le abra la puerta creyendo que no representa ningún peligro». Samira sintió una corriente fría recorrerle la espalda. Nazariel se acercó un poco más a la vitrina. No todo objeto religioso viene de Dios, y no todo lo que parece antiguo o inocente está limpio espiritualmente. Hay cosas que han sido usadas, cargadas o entregadas en contextos de maldad. A veces basta con recibirlas y hacerles lugar dentro del hogar para que algo comience a instalarse alrededor de ellas. Elian habló por fin, con la voz seca. ¿Quiere decir que todo esto viene de las muñecas? Nazariel no dudó. Sí, aquí está el foco. Samira se apoyó en el borde de una silla. Pero, ¿cómo algo que ni siquiera era para mí pudo afectarnos así? El obispo la miró con compasión. Porque hay objetos que funcionan como puntos de contacto. Si fueron usados para algo oscuro, te pueden arrastrar una presencia que busca arraigo en cualquier hogar donde se les dé lugar. Y cuando encuentran una casa confiada, intentan establecerse. Samira volvió a mirar las muñecas y por primera vez no vio antigüedad, ni belleza, ni nostalgia. Vio invasión. Entonces Nazariel le hizo una última pregunta. Cuando esa figura le hablaba en sueños, ¿usted sentía paz verdadera al despertar? Samira negó lentamente. No. En el sueño parecía algo bueno, pero al despertar me quedaba angustia, pesadez, miedo. El obispo asintió, porque no era paz del cielo. El mal puede parecer suave, incluso protector, pero no da reposo verdadero. Solo deja confusión, opresión y división. Y hay un detalle que no es menor. Lo que viene de Dios no necesita ocultar su verdad. Lo celestial no se presenta incompleto para confundir. El mal imita, se disfraza, se reviste de luz, pero no puede reflejar la plenitud de Cristo. Aquellas palabras cayeron una a una en el corazón de Samira, y entendió, con dolor, que al principio sí había sentido una advertencia, algo pequeño, una incomodidad sutil, una inquietud que prefirió ignorar. Pero muchas puertas se abren precisamente así. Nazariel abrió su maletín,
Sacó una Biblia, un pequeño frasco de aceite bendecido, otro de alcohol bendecido y un paño blanco. Padre Lucio permanecía a un costado, en oración silenciosa. Elian se acercó a Samira y le tomó la mano con fuerza, como si por primera vez en semanas recordara que seguían siendo un solo frente delante de aquello que había querido dividirlos. Lo que haremos, dijo el obispo, no es un espectáculo. No venimos a dialogar con la oscuridad. Venimos a quitarle el lugar, a cerrarle la entrada y a consagrar nuevamente esta casa al Señor. Luego los miró con seriedad. Pero antes de orar, necesito que ustedes renuncien en voz alta a todo lo que no viene de Dios. Al miedo, a la confusión, a toda presencia extraña que haya querido instalarse aquí. Samira asintió con lágrimas en los ojos. Esta vez no eran solo de angustia, también había determinación. Se tomaron de las manos. Nazariel comenzó a orar con una voz firme y una fe sobria que llenó el living de un peso distinto. A medida que avanzaba la oración, el ambiente se tensó. El aire pareció volverse espeso. Samira sintió presión en la cabeza y un malestar fuerte en el estómago. El olor agrio volvió de golpe, más nítido que nunca. Entonces el obispo abrió el mueble. Samira sintió un escalofrío recorrerle los brazos. La muñeca pequeña parecía más ajada, más hostil en su quietud. Nazariel tomó primero la cruz que colgaba de su cuello y la observó con atención. «Aquí está una parte del engaño», dijo. «Se usó lo que parece santo para encubrir lo que no lo era». Después envolvió ambas muñecas en el paño blanco. Mientras lo hacía, Samira sintió dentro de sí una resistencia violenta, absurda, como si algo quisiera impedir que se las llevaran. Y en ese instante comprendió que esa reacción no nacía de su amor por los objetos antiguos, sino de algo que había estado obrando para permanecer. Rompió en llanto. «Perdón, Señor. Perdón por haberles dado lugar». La voz del obispo se suavizó. La culpa no debe gobernarla. Lo importante no es que cayó en el engaño. Lo importante es que ahora lo está rechazando. Pidió entonces que abrieran la puerta del patio. Afuera, sobre el cemento húmedo, colocó las muñecas envueltas en el paño. Las roció con alcohol bendecido y pronunció una oración final, breve pero firme, entregando a Dios aquella casa, aquel matrimonio y todo lo que había sido perturbado. Luego encendió el fuego. Las llamas prendieron rápido. Samira vio cómo la tela se ennegrecía, cómo los rostros se agrietaban aún más, cómo la cruz incompleta desaparecía entre el calor y el humo. Cerró los ojos y entendió algo profundo. No estaba llorando por las muñecas. Estaba llorando por todo lo que aquellas cosas habían intentado robarle. La paz, el descanso, la claridad, la ternura hacia su esposo, el gozo de orar. A veces el mal no entra para destruirlo todo de una sola vez. A veces le basta con apagar poco a poco lo más sagrado, hasta que una casa empieza a acostumbrarse a la penumbra. Cuando el fuego se extinguió, Nazariel volvió a mirarlos. «Falta una parte más», dijo. Samira levantó el rostro. «¿Cuál?» «El perdón». Ella bajó la vista. «Pero yo ni siquiera sé quién hizo esto». «No necesitas saberlo para ofrecerlo a Dios. El perdón no borra el daño, ni pero rompe el último lazo con aquello de lo que el Señor la está librando». Samira comprendió entonces que no bastaba con sacar el objeto. También había que renunciar al odio, al miedo y a toda atadura que quisiera quedarse en el corazón. Allí mismo, de pie en el patio, oró pidiéndole a Dios la gracia de perdonar, aunque todavía no lo sintiera completo. Elian hizo lo mismo. Y al terminar, ambos quedaron en silencio, tomados de la mano como si volvieran a encontrarse después de haber atravesado un lugar muy oscuro. Aquella noche, por primera vez en semanas, Samira durmió en paz. Y aunque los problemas no desaparecieron de golpe, algo profundo sí cambió. La opresión se había ido. La oración volvió a fluir. La casa dejó de sentirse observada. La paz regresó poco a poco, como regresa la luz cuando por fin se abre una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada. Con el tiempo,
Samira entendió la lección que aquella experiencia había dejado en su hogar. No todo lo que parece bello es inocente. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Y no basta con ignorar el mal para quedar fuera de su alcance. Hay puertas que deben cerrarse sin culpa, objetos que deben salir sin nostalgia y presencias que deben rechazarse sin negociación. Porque al final, la paz verdadera no vive en los objetos. Vive donde Dios es recibido de verdad. Hemos llegado al final de esta historia. Y quizás esa es la verdad más importante que deja esta historia. Que el mal sí existe. Existe el engaño. Existe la maldad. Existen realidades espirituales que muchas veces las personas prefieren ignorar, pero que no por eso dejan de ser reales. La iglesia lo sabe. Por eso existen hombres de Dios preparados, guiados y consagrados para enfrentar este tipo de situaciones con discernimiento, oración y autoridad espiritual. Pero esta historia no fue escrita para dejar miedo en el corazón. Fue escrita para dejar una certeza. Al final, el bien siempre prevalece, y Dios sigue teniendo la última palabra. Ninguna oscuridad es más fuerte que la luz de Cristo. Ningún engaño puede sostenerse para siempre delante de la verdad de Dios. Ninguna obra de maldad puede triunfar donde un hogar se vuelve de corazón al Señor. Por eso, más allá de esta historia, el mensaje es claro. No basta solo con decir que creemos en Dios. Necesitamos acercarnos a Él cada día, elegirlo cada día, ponerlo por sobre todas las cosas, abrirle la puerta de nuestro corazón y de nuestro hogar una y otra vez. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, hay paz, hay cobertura, hay dirección, hay discernimiento para reconocer lo que viene de Él y rechazar lo que no viene de su mano. Que esta reflexión no te deje temor, sino hambre de Dios. Que te invite a orar más, a consagrar tu casa, a cuidar lo que dejas entrar en tu vida, a no confiar solo en las apariencias y, sobre todo, a recordar que a Dios sea todo honor, toda gloria y toda honra, porque es Él quien libra, quien guarda y quien restaura y quien siempre prevalece. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si esta reflexión tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartirla con alguien que también necesite este mensaje. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga tu vida, tu hogar y cada paso que des. Is this the